Bien, como les decíamos recién, les anticipábamos, está junto a nosotros Edgardo Moreno. La última vez que charlamos, me acuerdo, fue exactamente después de la consagración de Milei como presidente de la Nación. Y algo nos estábamos suponiendo en aquel entonces. Es decir, en la conversación que tuvimos con vos y con Carlos Sagristani y en las exposiciones que yo tuve, es decir, algo nos intuíamos, pero no tanto, ¿no? Tanto es así que no sé ni por dónde empezar, porque mira, esto es como un racimo, ¿viste? Claro. Que tiene, es decir, para los periodistas, pero nosotros, es decir, estamos en nuestra salsa porque tenemos una cantidad de material para analizar, pero resulta que hay tantos granos apetecibles que no sabemos por dónde empezar. Claro. ¿Por dónde comenzamos? A ver. Gracias por la invitación, Gustavo. Me parece que lo mejor para analizar en este caso es ir haciendo lo más sensato. La política es una actividad humana que, como toda actividad humana, se desarrolla en el espacio y en el tiempo, y hay que analizarla en sus espacios y en el tiempo, ¿no? Los espacios, algunos son muy visibles: la Casa Rosada, el Congreso, Palacio de Justicia, las gobernaciones, la calle, los sindicatos, las entidades empresarias. Y el tiempo son los momentos políticos a medida que el ejercicio del poder y del contrapoder se va desarrollando. ¿A dónde está parado hoy el gobierno nacional? Que es el eje alrededor del cual giran casi todas las controversias. Está parado frente al umbral del primer deadline, digamos, del primer plazo fatal, que es, cumple los 3 meses, en teoría, digamos, en los papeles siempre la luna de miel o el plazo de tolerancia que se le da a todo gobierno para que desarrolle su impulso inicial, con una fecha muy significativa, que es el 1 de marzo. El 1 de marzo el presidente tiene que ir al Congreso. La Constitución le ordena que vaya al Congreso a exponer su programa político. Como buen tino, Ricardo Kirchner en Clarín recordaba ayer que, viste como se dice en una de esas, no va, ¿qué hace? Va de espaldas. Recuerda que en la época de Irigoyen, Irigoyen muy peleado con el Congreso, en realidad lo que hizo para no desoír el mandato constitucional fue mandarlo al secretario a que le diga, por intermedio del secretario parlamentario, queda abierto el periodo de sesiones, gracias, hasta luego. Ese fue su mensaje. Digo, en la historia hay muchos casos de relaciones controversiales entre el Ejecutivo y el Parlamento. Ahora bien, ¿qué es lo que le impone la realidad a Milei? No solo la Constitución, sino la realidad. La realidad le impone al 1 de marzo dar cuenta, por lo menos, se me ocurre a mí, por lo menos, así muy esquemáticamente, de 3 cosas. ¿Cómo está funcionando el plan económico de contingencia? Es decir, el ajuste, el primero, el de coagulación de la hemorragia, ¿no? En segundo lugar, ¿cómo está funcionando el plan de reformas estructurales? Que ese es necesario para que si funciona, tenga continuidad. Y después, ¿qué diseño de gobernabilidad, o sea, qué diseño político tiene en la cabeza el presidente para que el programa de reforma y el programa de ajuste sean sostenibles? Es decir, que la gente los admita y los acompañe. Ahora, ese tercer punto es el más complicado. Vamos a tratarlo al final, entonces. Claro. El plan de contingencia, yo veo que el presidente está muy satisfecho con esto. Bueno, recién Ingaramo hizo un detalle muy pormenorizado. Perfecto. Exacto. Digo, a simple vista, la elección de 2 anclas, digamos, el ancla fiscal y el ancla cambiaria, le ha estado dando resultados a fuerza de un ajuste muy fuerte, con una mezcla de motosierra y licuación, digamos. Hay gastos son las dos cosas que ha al mismo cortado, tiempo, sí. ¿Cierto? Qué sé yo, los subsidios de la energía, las transferencias a las provincias, y hay otros que ha licuado. Por ejemplo, los jubilados. Claro, el sistema provisional, que ha aportado más de 1/3 de ese esfuerzo para el equilibrio fiscal de enero. Esta cosa inédita de los superávit gemelos en un mes, ¿no? Que los superávit gemelos son virtuosos en tanto y en cuanto se mantienen en el tiempo, ¿no? Claro, porque no son golondrinas de un solo verano. Exacto, exactamente. Bien, para que eso sea sostenible, y también la recomposición de reservas, la señaló bien Ingaramo, ¿no? Para que eso sea sostenible, es necesario que enganche con la locomotora virtuosa, que son las reformas estructurales, aquellas que cambian la orientación del sistema económico en general, que lo transforman. Eso es lo que estaba en la ley ómnibus que ha quedado retirado. Usted lo ha dicho. El diseño jurídico-político que eligió Milei para proponer las reformas estructurales fue un diseño extremadamente ambicioso, con el DNU 70, el mega decreto, ¿no?, de necesidad y urgencia, y la ley ómnibus, también una ley de enorme magnitud, de bases fundacionales, como él mismo lo mencionó,
para el cambio estructural del sistema económico. Eso ha tenido una suerte distinta a la del plan de contingencia. El plan de contingencia es como que más o menos está funcionando, viene el fondo y dice sobrecumplió las metas, ¿no? A propósito de eso, le dice el gobierno, ya que sobrecumplimos las metas, nos podrían dar, digamos, una asistencia extraordinaria como para que haga de puente hasta el próximo paso de nuestro programa. Eso está por verse. Yo también creo que el fondo es bastante cauteloso con eso. Pies de plomo. Pero respecto a las reformas estructurales, ¿qué tenemos para decir? El DNU 70, el decreto de necesidad de urgencia, entró en un proceso previsible de judicialización, en especial, digamos, tal vez uno de los aspectos más dinámicos, que era la reforma laboral. Exacto. Por lo tanto, quedó como pausado. Y todavía está en discusión si el Congreso se lo valida o no se lo valida. Si y lo que haga la justicia también. Y lo que haga la justicia. O sea que eso está, diría, en un limbo, ¿no? Y la ley ómnibus, vamos a decirlo con todas las letras, no funcionó. O sea, la propuesta del Ejecutivo no fue aprobada. Fue aprobada en general y después se cayó en el tratamiento en particular. Bueno, hay una discusión de dimes y diretes de quién fue, si la ley se cayó, la voltearon o la sacaron, digamos. Es decir, el gobierno hizo un discurso de control de daños después que se cayó la ley para decir, no. Nosotros la sacamos porque ya la estaban cortando en fetas y eso a nosotros no nos sirve. Claro. A mí me parece que eso fue un discurso... Es decir, lo voy a mandar yo en fetas ahora. Claro, pero me parece que esa no era la idea de ellos. La idea era que la ley salga. Claro, seguro. El objetivo era que la ley salga. Entonces dice, no, esto ha operado, para usar las palabras del presidente, como un principio de revelación. Ha echado luz como una epifanía sobre los que están a favor del cambio y los que están en contra del cambio. Le ha puesto el foco, las luces, así Exacto. Como esta, ¿no? Fresneles directamente direccionados. Es como aquel que está por hacer queso. Es decir, corta la leche y entonces por un lado está la riscosta y por el otro lado está el suero. Entonces ya sabemos dónde estamos. Ese principio de revelación también tiene otra cara como toda moneda. Y es que también ha mostrado una debilidad estructural en el gobierno, política, que no pudo sacar ni esa ley ni los 14 proyectos de abandono extraordinarias. O sea, puso en evidencia la fragilidad que tiene el Ejecutivo en el Congreso. Y la impericia también. Y también. Impericia política. De hecho, todo el proceso de mandar el proyecto de vuelta a comisión pensando que sostenía la aprobación en general, eso es impericia, ¿no? Eso es impericia y desconocimiento de la técnica legislativa. Bien, ese principio de revelación, entonces, no es únicamente una epifanía beneficiosa para el gobierno en el sentido que dice, le sincera a la sociedad quiénes son los que están a favor y los que están en contra del cambio, también expone con la misma luz, también pone en evidencia esa misma luz, una dificultad política del gobierno. Es decir, el diseño jurídico-político que había pensado Milei para las reformas estructurales, de entrada no funcionó. Tiene que ser revisado. Y ahí entramos al tercer punto, ¿no? Porque si el plan de ajuste funciona precariamente o de manera primigenia, pero necesita sí o sí enganchar ese vagón en la locomotora de las reformas estructurales, las reformas estructurales ahora tienen que ir a pasar por el mismo proceso donde tropezó la ley ómnibus. Entonces, el diseño de gobernabilidad que Milei le proponga a la sociedad es todo un tema. Es un tema central. De hecho, es la principal preocupación que Guita Opinaz dijo. El FMI ve con preocupación que no se articule algún consenso para que esto se sostenga. Claro, ¿no? es decir, porque además, está dentro de eso la personalidad de Milei y la forma de actuar de Milei, como decíamos recién, como decía muy bien Jorge Ingaramo, un autito chocador, y yo que digo que aceleren las curvas. Así no se puede hacer política. Hay que conversar. Y él no conversa, él ataca directamente. Eso no quiere decir necesariamente que no vaya a funcionar. Yo quiero ser muy cauteloso en esto. No quiere decir necesariamente... ¿Vos pensás que como en el truco van a venir al pie? No lo sé. A mí me da la impresión de que él ha elegido como un mapa de gobernabilidad basado en una nueva polarización. Es decir, el año de los 3/3 ya terminó. El año donde había, viste, el peronismo junto con el kirchnerismo por un lado, junto por el cambio por el otro, y esto nuevo que era Milei por el otro, eso es terminado. Ahora es, Milei fija una divisoria de aguas
y se empiezan a reacomodar los espacios políticos a un lado o al otro. Y él también empuja, ¿no? Me parece que esta hiperactividad digital que él tiene, digamos, esto de activar por Twitter la controversia. Bueno, pero es que es lo que él hacía. Es decir, lo que hizo, como se hizo famoso, se hizo famoso en las redes. Digamos, es su metodología de campaña, pero también me parece que es una metodología para alinear y desalinear, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto eso da resultado o no. La verdad es un gran signo de interrogación, porque veo que ante la atropellada, digamos, del método Milei, por decirlo de alguna forma, el sistema político tradicional es como que está todavía confundido y no sabe muy bien elegir qué camino de respuesta elegir, ¿no? Lo estamos viendo particularmente en la controversia con los gobernadores. ¿Por qué en la de los gobernadores no es el único conflicto? Hay un montón de conflictos que están abiertos. Sí. ¿Por qué hablamos de los gobernadores? Bueno, porque las vocerías institucionales son muy fuertes. Es el presidente y gobernadores de provincia. ¿Qué te parece? Ahora, es difícil discriminar ahí o ponerse a discernir el origen del huevo o la gallina. En el sistema de coparticipación tal como funciona en la Argentina, nadie puede decir quién es el culpable en primera instancia, si el deudor Nacho Torres o el acreedor Milei o el acreedor Milei o el deudor Nacho Torres. Digo, es un discurso vidrioso. Muy vidrioso. Vale para Córdoba, vale para Santiago del Estero, vale para cualquier provincia. Vale también para lo que era el diseño político de los gobernadores de provincia hasta la elección de Milei. No nos olvidemos que muchos de esos gobernadores que firmaron el apoyo a Nacho Torres son los mismos que regalaron el impuesto a las ganancias para apoyar la presidencia de Massa. Y son los mismos que apoyaban a Alberto Fernández cuando le manoteó la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Digo, en esto no está claro, digamos, que todo es blanco o todo es negro. No. Este es un mundo grisáceo, ¿no? Claro. Y en ese contexto... El que esté libre de culpa que tire la primera piedra. En ese contexto, la metodología de Milei de intentar construir gobernabilidad primero acelerando el conflicto, no sé muy bien en qué termina. Lo que sí sé es que la eficiencia elemental de un gobierno no es el desorden, es el orden. O sea, el gobierno es el primer agente de orden de la escena política y del conflicto social. No es que lo desconozca el conflicto. No es que incluso en algunas circunstancias no le convenga acelerarlo al conflicto para que decanten cosas que tienen que decantar. Por viejas, por ineficientes, por perjudiciales. Pero después de esa agitación del conflicto, en algún momento tiene que haber un esquema consensual, porque si no, no hay gobernabilidad. Efectivamente. Y el primero que pierde cuando no hay gobernabilidad es el dueño de la gobernabilidad, que es el gobierno. Exacto. Entonces, es toda una incógnita este diseño de gobernabilidad que Milei todavía le está debiendo a la escena política, ¿hasta dónde va a llegar? Si va a ser solamente esta escena confrontativa permanente, como una continuidad de la campaña, o si en algún momento articula, digamos, un esquema acordado, por lo menos en favor de algunas reformas estructurales concretas. ¿Por qué? Vuelvo para resumir. Sin diseño político de gobernabilidad, no hay reformas estructurales. Y sin reformas estructurales, por más que el plan de contingencia te haya dado superávit gemelo en un mes, no es sostenible a mediano y largo plazo. Indudablemente que es así.